vamos a dar pase a nuestra maestra Rocío para que pueda compartir su pantalla y comenzar con su disertación. Adelante, maestra Rocío. Bien, un agradecimiento especial a usted, maestro, y a todo el equipo de Ciencias Sociales de la DREC. Bien, estimados maestros, maestras de nuestro hermoso Valle del Mantaro, región Junín. Asimismo, quisiera hacer extensivos los saludos a nombre de los especialistas de la UGEL de Chupaca, del área de gestión pedagógica. De igual forma, me gustaría dar un reconocimiento a cada uno de los docentes participantes de este evento de webinar, quien nos va a permitir fortalecer nuestra experiencia dentro de las aulas, ¿no? Por ello, permítanme presentar el trabajo que se ha realizado para hoy. Como ya lo ha mencionado el maestro Pedro, el tema de hoy es instrumentos de evaluación, para lo cual se ha considerado el siguiente propósito: fortalecer las competencias técnico-pedagógicas de las y los docentes del área de ciencias sociales, desarrollo personal, ciudadanía y cívica de la región Junín sobre la implementación de los instrumentos de evaluación. Cuando hablamos de instrumentos de evaluación, seguramente vamos a evocar a nuestra vida académica, escolar, de formación profesional y dentro de nuestra práctica pedagógica, ¿no? Entonces, como primeras interrogantes, podemos ver qué viene a ser un instrumento de evaluación. ¿Para qué sirve el instrumento de evaluación? ¿Cuáles son estos instrumentos de evaluación? ¿Cuándo podemos utilizar estos instrumentos? ¿Y qué valor tiene dentro de nuestra práctica pedagógica? Entre otras preguntas más, ¿no? Bien, colegas, vamos a continuar con la primera parte, ¿no? Primero definir qué viene a ser un instrumento de evaluación. Y seguramente cada uno tiene pues una definición específica, pero es importante tener varias ideas, ¿no? Por ello yo les voy a compartir algunas posiciones sobre qué viene a ser un instrumento de evaluación. Un instrumento de evaluación, me gustaría que también lo observen las imágenes, ¿no? Porque no solamente el texto nos puede decir mucho, sino también las imágenes. Bien, en el primer caso, un instrumento de evaluación viene a ser una herramienta específica, ¿no? Un recurso concreto o un material estructurado que se aplica para recoger información que desea el docente o cualquier tipo de profesional, ¿no? Pero o de manera general, pero de manera específica nos vamos a referir al campo pedagógico dentro de nuestras aulas, ¿no? Asimismo, podemos mencionar que un instrumento de evaluación es una herramienta pedagógica que detecta tanto el grado de adquisición de propósitos y competencias en las y los estudiantes. Eso básicamente es relativo a los aprendizajes de los estudiantes, pero como consecuencia o consecución de los objetivos que establece el docente, o sea, el proceso, una serie de resultados, ¿no? La información que obtiene de las necesidades y los logros de aprendizaje de los estudiantes. Por ello, siempre este proceso de evaluación se le da mayor responsabilidad al docente porque el docente es quien estructura un determinado instrumento de acuerdo al propósito que tiene dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? En este contexto de pandemia, el Ministerio de Educación nos está proveyendo pues un recurso muy importante que viene a ser la estrategia de Aprendo en Casa. Y a partir de ello se han estructurado lo que vienen a ser las experiencias que van a interesar a diversas áreas. Y en este caso de la tercera experiencia pues ha incluido a 6 áreas, ¿no? En un determinado periodo y en la que
cada área, a través de diversas actividades, van desarrollando las competencias. Y el docente tiene que dar una mirada para determinar qué instrumento es más pertinente para esa actividad. No solamente para la actividad, sino también tiene que tener una mirada con qué grupo de estudiantes se está trabajando, cuáles son las características, las necesidades. Ayer se ha estado hablando mucho sobre los estilos, ritmos de aprendizaje, ¿no? Y por ello es muy importante la percepción amplia que tenga el maestro, ¿no? Bien, asimismo, un instrumento de evaluación permite al docente recoger los resultados de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y estos resultados nos va a conllevar, pues, a tomar decisiones, a reestructurar quizás nuestras estrategias de enseñanza, ¿no? No solamente al docente, sino también al estudiante, al equipo directivo, a los padres de familia, incluso otras autoridades, como en el caso nuestro, los especialistas, ¿no? A través de las asistencias técnicas que se van implementando en cada UGEL. Bien, vamos a continuar. ¿Cuál será el objetivo de un instrumento de evaluación? Todo actuar, toda planificación dentro de la práctica pedagógica tiene un objetivo, tiene una mirada, tiene un norte, ¿no? Y si asociamos la imagen con la idea que se presenta, siempre queremos mejorar cada vez más, superar, alcanzar metas, pero respecto a lo que ya se tiene. Por ello, el objetivo de un instrumento de evaluación es básicamente medir los desempeños y el cumplimiento de los propósitos de aprendizaje, ¿no? Que se plantea a través de los estándares de aprendizaje previstos por ciclo académico. Asimismo, los instrumentos de evaluación nos van a permitir explicar los niveles de logro de cada uno de nuestros estudiantes, porque sabemos bien que los resultados que a través del desarrollo de las tareas en cada área van a tener un nivel de desempeño diverso. Y en función a ello, el maestro pues va a determinar, estudiante tal tiene tal nivel de logro. Y si no ha alcanzado los niveles de logro previsto, el maestro tendrá pues que implementar una forma de retroalimentar para que este estudiante pueda alcanzar los niveles de logro. Bien, estimados maestros, vamos a continuar con las características. Se tiene que adecuar no solamente a las características de nuestros estudiantes, sino también al nivel de complejidad que tiene cada una de nuestras competencias en el área. También son variados, ¿no? Más aún ahora con este enfoque por competencias, nos presentan un abanico de instrumentos de evaluación. Pero estos instrumentos tienen que ser revisados, tienen que ser analizados por cada uno de nosotros, ¿no? Y en función a lo que ya tenemos, nosotros debemos estructurar un instrumento para utilizar y verificar los resultados de nuestros estudiantes. ¿Qué ventajas tiene un instrumento de evaluación? En realidad son muchas ventajas, ¿no? Porque de una u otra forma va a agilizar el trabajo del docente, va a poder hacer una valoración, una calificación real del nivel de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Por ello, un instrumento de evaluación nos ayuda a detectar las necesidades educativas de cada uno de los estudiantes y también de manera conjunta, porque sabemos bien que el aprendizaje no es solo de manera personal, sino también de manera social, grupal, porque tengamos en cuenta que el proceso de educación
es pues totalmente complejo, dinámico o socializador. Asimismo, otra ventaja nos permite ver, identificar las necesidades que en función de estas se van a poder reforzar a cada uno de los estudiantes, pero apuntando, orientando siempre al propósito de aprendizaje. Otro aspecto importante que nos da un instrumento de evaluación que va a personalizar la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Va a individualizar a cada uno de los estudiantes porque, de hecho, dentro de un aula, este grupo de estudiantes no tienen, pues, características homogéneas, sino cada uno tiene diferentes niveles de desarrollo. Y en función a esas necesidades, el docente va a poder, pues, implementar este proceso de retroalimentación. Otra ventaja que también nos da el instrumento de evaluación va a medir el nivel o el grado de cumplimiento de los objetivos consistentes. Si un instrumento no funciona, es importante también hacer una valoración, una evaluación. Muchas veces responsabilizamos a nuestros estudiantes de que los resultados que ellos obtienen es de responsabilidad plenamente de ellos y no nos hemos puesto a pensar que la falla puede ser de parte nuestra, ¿no? Entonces, también este instrumento nos va a permitir autoevaluarnos, ¿no? Para reestructurar este instrumento. Asimismo, permite progresivamente el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ahora vamos a trabajar lo que viene a ser los tipos y técnicas. Sabemos bien que los tipos están relacionadas a las técnicas. Bien. A ver, una de las técnicas de mayor uso y también muy importante es la observación porque nos va a brindar una información directa, ¿no? Y ello va a permitir pues que el docente pueda establecer mecanismos, estrategias para orientar el proceso de aprendizaje. Por ello, la observación va a permitir visualizar el comportamiento de los estudiantes, o sea, cómo se da este proceso de asimilación, de internalización, de las orientaciones y del proceso en sí de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, ¿no? Asimismo, va a poder visualizar cómo interactúan cada uno de estos estudiantes, cómo participan, ya sea de manera individual o de manera grupal, en el desarrollo de las tareas que se les asigna en diferentes actividades del área, ¿no? Tenemos también otra técnica que viene a ser por escrito. Esto es una técnica ya de manera indirecta, lo tenemos de manera indirecta, ¿no? Y esto se da a través de los trabajos, de los exámenes, los ensayos y una serie de evidencias que van a demostrar el nivel de desarrollo de la competencia, ¿no? Y también tenemos otro tipo de instrumentos de evaluación que corresponde a la multimedia e interactivas, ¿no? A través de los cuestionarios, las infografías, mapas mentales, las PPTs, las presentaciones, los wikis, entre otros. Además, a través de este mundo virtual se ha ampliado mucho más
lo que vienen a ser los instrumentos de evaluación, ¿no? A los docentes nos facilita de una u otra forma implementar, estructurar nuevos tipos de instrumentos. Bien, maestros. En este caso vamos a ampliar algo más sobre la observación, porque la observación, como ya se les ha mencionado, nos va a permitir recoger información de manera directa. No va a haber un intermediario, ¿no? Por ello, la observación viene a ser una técnica para medir el progreso. ¿Por qué? Porque el maestro va a hacer un seguimiento, ¿no? De cuál es el proceso de cambio del estudiante, qué aspectos está fortaleciendo o qué aspectos se siguen quedándose limitados, ¿no? Es más, a través de la observación se tiene que establecer criterios claros. El docente no puede decir, bueno, yo utilizo la observación como técnica y lo más importante es lo que yo pueda percibir. No, el maestro tiene que tener la idea clara de qué cosa necesita observar. Y ello se plantea pues dentro del propósito de aprendizaje, a través de los criterios de evaluación. ¿Qué cosas va a evaluar? ¿Qué cosas va a considerar dentro de ese proceso, no? Asimismo, menciona que se debe tener claros los propósitos, ¿no? Y los propósitos vienen a ser, pues, el desarrollo de las competencias, ¿no? Y que dentro de estas competencias se puedan combinar y movilizar las capacidades. Y cuando estas capacidades se puedan movilizar, implica pues que el estudiante está logrando el desarrollo de la competencia. Permite también la observación, nos va a permitir estructurar pues un registro apropiado, ¿no? Y en base a este registro puede hacer la retroalimentación de manera pertinente a cada uno de los estudiantes. La observación no es exclusivo del docente. La observación también se puede hacer a través de la coevaluación entre estudiantes, ¿no? Y ello es mucho más, más ágil, es más, el estudiante va a aceptar con mucho más facilidad lo que su compañero pueda identificar en los niveles de logro de las actividades que han sido planteadas, ¿no? Bien, maestros. Otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta sobre los instrumentos de evaluación, ¿no? ¿Qué valorar cuando se califica? Es muy importante valorar porque dentro de la evaluación formativa, lo que hacemos es valoramos, calificamos y no o prácticamente damos pues posiciones que no se ajustan a mejorar los desempeños de nuestros estudiantes, ¿no? Por ello, lo que se va a evaluar debe estar sujeto a una información confiable, válida, y asimismo se va a verificar el desempeño de cada uno de los estudiantes, no solamente los desempeños de los estudiantes, sino también los comportamientos, las actitudes que tienen en el desarrollo de las actividades, entre sus compañeros, cuál es la relación, el nivel de progreso de cada uno de esos aprendizajes, cómo movilizan, articulan estas capacidades con los conocimientos, qué destrezas van a desplegar durante ese proceso. Producto de todo eso nos van a dar resultados. Estos resultados nos van a permitir tomar decisiones, ¿no?
no solamente a nivel de docentes, sino también involucrar pues a los padres de familia, reflexionar a través de los trabajos colegiados que ya desde años anteriores se han implementado y creo que de una u otra forma han fortalecido nuestras capacidades, ¿no? Porque la posición de un docente y de otro, o lejos de que discrepe, a veces de esas discrepancias pueden salir nuevas propuestas, ¿no? Estos resultados periódicamente dentro de la educación formal se tiene que informar a los padres de familia y ello se da pues a través de las boletas de nota, ¿no? Y el padre también hace una valoración de estos resultados. Y a partir de ello también el padre pues podría modificar ciertos comportamientos, ciertas condiciones para su hijo, porque en este contexto, lamentablemente, muchas de las familias no tienen todas las condiciones que un docente requiere para el aprendizaje de los estudiantes, y esa viene a ser pues una gran dificultad. Sin embargo, no se pierde pues el diálogo con el padre, el acompañamiento al estudiante, y si bien es cierto, en una primera información los resultados no vayan a ser tan favorables para el estudiante, pero estos resultados con el acompañamiento, con el monitoreo y este proceso de retroalimentación van a ir cambiando, ¿no? Deben ir mejorando. Bien. Un instrumento que ahora en estos últimos tiempos se ha trabajado mucho, se discute mucho, y seguramente cada uno de ustedes tiene una posición sobre la rúbrica, ¿no? Si bien es cierto, las rúbricas vienen a ser un instrumento mucho más completo, más complejo, y que te va a permitir identificar niveles de logro en función a ciertos descriptores, es muy importante que también se diversifique, ¿no? Porque sabemos bien que el docente tiene que buscar los mecanismos de comprensión del instrumento que va a utilizar, porque uno no puede utilizar un instrumento que desconoce, de qué características tiene, cuán eficiente puede ser. Sin embargo, tenemos acá una propuesta, ¿no? Lo que viene a ser las rúbricas, y que de hecho muchos de ustedes seguramente ya lo están aplicando. Bien, la rúbrica viene a ser un instrumento de calificación, ¿no? Que va a permitir aglutinar una serie de criterios. Va a permitir también que estos criterios estén dados de manera progresiva. Deben estar diferenciados cada uno de estos criterios, ¿no? La rúbrica viene a ser pues una herramienta que nos va a permitir que el estudiante pueda desplegar una serie de esfuerzos, combinar estrategias para orientar su trabajo y no trabajar sin un norte, ¿no? Prácticamente la rúbrica va a establecer criterios claros y no va a desviarse a otros aspectos, ¿no? Va a tener un norte. Por ello, las características que debe tener una rúbrica debe ser descriptivo,
cada uno de los ítems que se plantea de acuerdo al nivel debe describir, debe ser claros, precisos, en la que el estudiante debe entenderlo, ¿no? Asimismo, se tienen que establecer rangos de desempeño. Dentro de nuestra currícula, básicamente se plantean 4 niveles, ¿no? Lo que viene a ser inicio, en proceso, logrado y destacado, ¿no? Pero esto también podría tener menor nivel, ¿no? Puede ser 3 y va a depender, pues, de la creatividad de cada uno de los docentes. Asimismo, estos ítems van a tener una diferenciación. Cada uno de estos ítems tienen cualidades, tienen características, tienen niveles de complejidad. Por ello, nos va a dar una información mucho más precisa y tienen que estar orientados a los propósitos, a los objetivos que tiene la competencia, ¿no? El desarrollo de la competencia. Bien. Tipos de rúbrica. Básicamente, hasta ahora lo que se utiliza son 2 tipos de rúbrica, ¿no? La analítica y la rúbrica holística. Como su mismo nombre lo menciona, analítica. Es descomponer, pues, el todo en sus partes, ¿no? Por ello, dentro de la rúbrica analítica se establecen los criterios con niveles de desempeño. Y estos niveles ya se han mencionado, ¿no? Se debe hacer una revisión por cada criterio. El criterio prácticamente tiene que tener relación con la capacidad de la competencia que se está desarrollando dentro de una actividad de aprendizaje. La rúbrica analítica nos puede servir para una evaluación diagnóstica y también para la evaluación de proceso. Toma más tiempo porque es mucho más complejo, es más laborioso, pero sí es de carácter formativa. El estudiante, así como el docente, tiene que seguir una secuencia progresiva, ¿no? Que va a integrar varios componentes. Sabemos bien que dentro de la capacidad no solamente, pues, se orienta a un aspecto cognitivo, sino también hay un componente afectivo y tiene que integrar todos estos componentes, ¿no? Asimismo, está orientado, pues, a alcanzar los propósitos de cada área. Y en función a esos alcances, a esos niveles de logro, el docente puede hacer su retroalimentación. Bien, esto es por el lado de la rúbrica analítica. La rúbrica holística, como su mismo nombre lo menciona, holística de manera global, amplia. Y bajo esta concepción, la rúbrica holística nos va a permitir analizar de manera conjunta todos los elementos que incluye esta actividad, ¿no? Es mucho más ágil, más rápida para poder calificar, no tiene ese carácter formativo porque lo que busca es más resultados, ¿no? Lo que viene a ser el aspecto sumativo. Y esto se va a dar básicamente, pues, en los resultados finales para promover de grado o para quizás finalizar una etapa, ¿no? De aprendizaje. Bien, maestros. Seguimos con otro instrumento. Y este instrumento es mucho más ágil, mucho más, más dinámico, más manejable, no solamente para el docente, sino también para el estudiante. Además de eso, también es una propuesta que en diferentes áreas se está dándose dentro de la estrategia de Aprendo en Casa, ¿no? O la lista de cotejo también es conocida como una lista de check-ins o de verificación.
y esta tiene características muy particulares a diferencia que la rúbrica, ¿no? Como ya se les ha manifestado, es mucho más sencilla, mucho más ágil, no es tan reflexiva como la rúbrica, y por ello se considera que esta lista de cotejo es un instrumento que nos va a permitir identificar no solamente el comportamiento de los estudiantes respecto al aprendizaje, ¿no? Sino las actividades, los conocimientos, las destrezas, o sea, es multidimensional. Una lista de cotejo también tiene indicadores, ¿no? Cuenta con ciertos indicadores de logro, pero estos indicadores tienen que tener, pues, tienen que desprenderse de los criterios de evaluación que se han planteado a inicio del desarrollo de una actividad. Estos responden, pues, estos criterios responden básicamente a las capacidades de la competencia que se está desarrollando dentro del área, pero de manera combinada, no de manera aislada. Y en muchos de los casos, las listas de cotejo tienen carácter dicotómica, son respuestas cerradas, ¿no? O sí o no, cumple o no cumple, se le puede dar un puntaje, una observación. Estas listas de cotejo lo puede utilizar el estudiante como una autoevaluación. El docente también lo utiliza como un proceso de heteroevaluación, ¿no? Bien. Algunas conclusiones que se tienen respecto a los instrumentos de evaluación. Bien. Las conclusiones. Sabemos bien que todo instrumento de evaluación tiene dos formas, ¿no? Uno, la que viene a ser desde un punto de vista formativo, que esto es pues a largo tiempo, ¿no? A largo tiempo. Y la sumativa y siempre es al finalizar un periodo, o sea, básicamente de manera global, ¿no? Por ello se puede concluir que un instrumento de evaluación orientado al aspecto formativo se da de manera procesual, de manera progresiva, ¿no? Y ello se puede dar a través de la observación, de pruebas parciales, de algunas tareas que se van dando en cada actividad, a través de los portafolios, a través de los proyectos, entre otras actividades, ¿no? Mientras instrumentos orientados a resultados de carácter sumativo se dan pues a través de exámenes finales, exámenes estandarizados que se dan en diferentes ámbitos, ¿no? Muchas instituciones todavía mantienen esto de las evaluaciones, la misma UGEL, la ADRE, a nivel nacional también se implementan este tipo de evaluaciones que nos dan unos resultados y en base a ello, pues, se toman ciertas medidas, ¿no? Para mejorar esos aprendizajes. Bien, maestros. Ahora, esto ya viene a ser una parte mucho más específica que tiene que ver con la práctica pedagógica en el aula y esto orientado al currículo básico nacional, ¿no? Al CENEP. Bien, ¿qué implica la evaluación formativa? Ayer se ha hablado mucho de la evaluación formativa y cuando nosotros hacemos uso de los instrumentos de evaluación, tenemos que estar orientados a esta evaluación formativa. Por ello, es importante analizar para nosotros desarrollar una evaluación formativa, es importante pues analizar la competencia de manera global.
observando que cada una de estas capacidades no van a actuar de manera aislada, sino estas van a trabajar de manera integrada, combinada, ¿no? Por ejemplo, en el área de ciencias sociales, tenemos 3 competencias, la competencia de construir interpretaciones históricas tiene 3 capacidades y para desarrollar alguna actividad se tiene que combinar las 3 capacidades que viene a ser interpreta críticamente fuentes diversas, tiene que ver la otra capacidad que comprende el tiempo histórico y que estas 2 capacidades nos van a permitir la otra capacidad que viene a ser elaborar explicaciones sobre los procesos históricos, ¿no? Bien, entonces, si se tiene claro cómo vamos a movilizar nuestras capacidades para lograr la competencia en base al estándar por ciclo, incluso también podemos disgregar estas en estándares por grado, ¿no? Porque vemos el nivel de complejidad de uno a otro grado para determinar cuánto el estudiante está progresando en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, es importante, pues, para valorar las evidencias de aprendizaje, estas evidencias que se traducen en las actuaciones y también en las producciones que tiene el estudiante, ¿no? Que puede ser de manera individual o también de manera grupal, va a depender mucho de las condiciones en las que ahora se está desarrollando las clases. Por ello es importante, pues, utilizar, pues, una técnica y un instrumento de evaluación que permita, pues, recoger, pues, esa información que es valiosa para cada uno de nosotros, ¿no? Ya se había mencionado que para establecer nuestros criterios de evaluación siempre tenemos que estar orientados, tenemos que estar relacionando de manera directa con nuestras capacidades, ver esos desempeños. Si bien es cierto que en la estrategia de Aprendo en Casa nos ofrecen, nos plantean, nos sugieren una cierta estructura, pero nosotros esa la vamos a adecuar de acuerdo a las características de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, para ello es tener en claro lo siguiente, o sea, para formular nuestros criterios de evaluación es importante tener en cuenta lo siguiente, o sea, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje debemos tener clara la situación significativa. Sabemos bien que dentro de la situación significativa tenemos que tener la caracterización, ¿no? O sea, la contextualización de que en función también a las características socio o culturales de los estudiantes, la ubicación geográfica. Asimismo, dentro de la situación significativa también se debe precisar el problema y el reto. ¿Cómo se debe solucionar ese problema identificado, ¿no? Dentro de esta situación significativa va a permitir, pues, integrar la movilización de una serie de competencias. Y estas competencias a la vez en cada área también va a movilizar sus capacidades. Y a ello, pues, se conoce como el propósito de aprendizaje. ¿Con qué finalidad? De obtener, pues, un producto, o sea, la evidencia en conjunto, ¿no? Y esta evidencia se da, pues, a través de todas las actividades que se implementan para lograr el reto. Sin embargo, esta competencia, el propósito, el producto,
no debe estar pues separado del estándar, porque el estándar son los referentes que nos van a permitir determinar nuestros criterios de evaluación. Ahí está estructurado, los estándares ya sabemos que nos va a permitir visualizar, identificar los niveles de logro de los aprendizajes de los estudiantes. Y en función de ello nosotros pues tomar decisiones, ¿no? Bien, maestros, como ya les había mencionado, ya estamos especificando, estamos llegando a lo que en sí nos interesa como área, ¿no? Las evidencias, nosotros evaluamos evidencias. Estas evidencias, pues, son señales que demuestra el proceso de aprendizaje, ¿no? Del estudiante. Asimismo, es importante tener ciertas consideraciones respecto a las evidencias, ¿no? Toda evidencia debe estar vinculada al propósito de aprendizaje. Y hemos repetido en reiteradas veces que los propósitos vienen a ser pues las competencias, la movilización de las capacidades. Asimismo, el docente debe realizar las intervenciones de cómo se va desarrollando este proceso, cómo el estudiante va movilizando estas capacidades a través de las actividades o tareas asignadas dentro de lo que desarrolla la competencia, ¿no? Y esta también tiene que tener pues periodos, tiempos, espacios. Esto no se puede trabajar a libre albedrío, no se puede trabajar de manera ilimitada, sino siempre estableciendo plazos. Bien, ya acá, esto viene a ser pues la estructura, la organización de nuestro área y cada uno ya conoce cómo se va movilizando en el desarrollo de estas experiencias de aprendizaje. Nuestro área comprende 3 competencias, cada una de estas tiene sus propias capacidades, ¿no? Y estas se van a evidenciar a través de sus desempeños. De igual forma, acá ya es importante, ¿no? Para evaluar y determinar el nivel de desarrollo o siempre tener una mirada a lo que corresponde el ciclo como logro previsto. Pero sabemos bien que el aprendizaje como un proceso gradual, el estudiante puede estar en diferentes niveles y siempre tenemos que tener una orientación hacia atrás y hacia adelante para ver en qué nivel de desarrollo se encuentra el estudiante, ¿no? Y en secundaria debemos tener miradas, por ejemplo, en el 6º nivel que comprende el 1er y 2º grado, tener una mirada al 5º nivel que corresponde al 6º, ¿no? Y 5º grado también. Y si queremos ver un aspecto ya destacado, lo que viene a ser al 7º ciclo. Y de igual forma, ¿no? En el caso del 7º. Al 6º tener como punto de partida y lograr lo que se plantea en el nivel destacado, ¿no? Bien, maestros, acá les presento básicamente lo que viene a ser, pues, de la competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, que en la 3ª experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa se ha podido movilizar estas capacidades, ¿no? Acá se tiene ya un ejemplo de cómo estas actividades se han podido, esto ya viene a ser de, a ver, en este primer momento se ha hablado de la competencia de construir interpretaciones históricas. Tenemos acá de gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, que tiene que ver pues mucho con la geografía.
Y finalmente lo que viene a ser la competencia orientada a la economía, ¿no? Gestiona responsablemente los recursos económicos. Bien, a ver, se ha tomado como un ejemplo la actividad 2 de la tercera experiencia de aprendizaje, ¿no? En el área se ha planteado para el primero y segundo grado, es decir, al sexto ciclo, la actividad de comprendemos la relación armoniosa con el ambiente para el cuidado de nuestra salud. Si bien es cierto que la experiencia te plantea un propósito general, pero nosotros podemos disgregar en un propósito específico, ¿no? Y lo que se plantea en este caso para esta actividad es comprenderemos, porque lo que busca es involucrar a todos los estudiantes, ¿no? Lo importante que es relacionarnos armoniosamente con el ambiente y cómo ese comportamiento nos ayuda a mantener una buena salud respiratoria. Bien, la competencia ya sabemos que viene a ser gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Ahí están las tres capacidades. Estas capacidades, a partir de estas capacidades se han planteado criterios. Mira, acá ya la estrategia nos ha planteado 3 criterios y estos criterios también tienen que tener una relación directa con la actividad, ¿no? O sea, la actividad tiene que responder al criterio. Y de ahí se da pues una evidencia. ¿Qué evidencias a través de cada una de estas actividades? Ya, y para ello la estrategia nos ha planteado una lista de cotejo. Pero estos criterios ya hemos visto que están acá y responden a cada una de las capacidades, ¿ves? En este caso se han movilizado las 3 capacidades de la competencia de gestión responsablemente. Y mira, acá están tareas específicas que nos han dado dentro de la actividad, ¿no? De la segunda actividad y básicamente ya orientamos una evidencia para cada actividad. Y nuestro instrumento que viene a ser la lista de cotejo. Bien, la estrategia nos ha planteado 3 criterios, pero sin embargo yo he considerado este tercer criterio, ¿no? Porque he considerado necesario, importante y dentro de las actividades que se han planteado no se visualizaba directamente a mi criterio. Por ello es importante que cada docente oriente bien qué actividades se están desarrollando, a través de qué actividades se están movilizando nuestras capacidades, ¿no? Entonces, estos son los 4 criterios. Por ejemplo, el primer criterio, reconozco los factores que causan, porque dentro de Aprendo en Casa nos planteaban, reconozco los factores de frente, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que debemos ser muy precisos, debemos ser claros para que el estudiante lo entienda, ¿no? Porque hablar de factores, no solamente hay factores que causan, sino que también puede ser parte de un proceso, ¿no? No solamente el origen, sino también puede ser el proceso. Entonces, en este caso yo le estoy especificando, ¿ya no? Por esto planteo, reconozco los factores que causan las problemáticas ambientales y su impacto en la salud de las personas. Y de hecho, de reconocer a qué capacidad está movilizando, a qué capacidad moviliza, de lo que viene a ser, de comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales, ¿no? A esta capacidad responde. Utilice
utilicé la información para ubicar los espacios, o sea, lugares, ¿no? Porque muchos estudiantes, cuando se habla de manera general, espacios, podrían pensar en otras cosas y no estamos especificando. Por ello, entre paréntesis, se le pone lugares, los problemas ambientales a nivel local, nacional y mundial, ¿no? Con la información que se le ha brindado, porque hay una información complementaria que nos proporciona la estrategia, pero además de ello, nosotros estamos en la posibilidad de dar otra información complementaria de acuerdo a nuestra contextualización, ¿no? Y esto responde, y este criterio responde, pues, a lo que viene a ser maneja fuentes de información, ¿no? Para comprender el espacio geográfico y el ambiente, ¿ves? No está disparado nuestro criterio. El tercer criterio, dice, comprendí la concepción del buen vivir, porque ahí se habla, ¿no? Debe manejar también conceptos el estudiante, por eso dice, comprendí la concepción del buen vivir para desarrollar acciones orientadas al cuidado del medio ambiente, porque nuestra actividad también tiene que ver con ello, ¿no? Con el cuidado. Y si queremos ver o orientar a que el estudiante establezca esa relación, es importante esa concepción. Y ello está orientado básicamente también a lo que viene a ser maneja fuentes de información, ¿no? Y finalmente lo que viene a ser el tercer criterio, propuse acciones para fortalecer la relación armoniosa con el ambiente y contribuir a su cuidado y la salud de las personas. Este criterio responde pues a la competencia, o diré a la capacidad genera acciones. ¿Ves? Y está acá el criterio, propone. Y tenemos acá la tarea específica. Bien, maestros. Finalmente, acá hay una rúbrica, ¿no? Esta rúbrica ya yo lo he implementado. Siempre es importante tener como referente estos criterios que están acá. Esto viene a ser prácticamente el nivel logro esperado, el referente, y que a partir de ello podemos prácticamente establecer niveles de complejidad, ¿no? Si este es el logrado, este es el referente, entonces en proceso de manera gradual debe ser menor, y esto mucho más sencillo, ¿no? Y se ha planteado en esa medida en base a los, en este caso, a los tres criterios que ha planteado la estrategia. Y acá tenemos un aspecto ya de destacado, ¿no? Más de lo que se plantea en el nivel logrado. Bien, maestros, y voy a finalizar con esta frase de Staunsett de 1984. Esto está referido pues a instrumento de evaluación, está referido al proceso de enseñanza-aprendizaje también, ¿no? Bien, el proceso de enseñanza-aprendizaje es el medio menos indicado para, o la evaluación en este caso, ¿no? Es el medio menos indicado para mostrar el poder del docente ante él o la alumna, ¿no? O el estudiante. Y el medio menos apropiado para controlar las conductas de las y los estudiantes. Hacerlo es síntoma de debilidad y de cobardía, mostrándose fuerte con el débil, además de que pervierte y distorsiona el significado de la evaluación. Es cierto, muchas veces
como docentes, en algún momento se utiliza pues a la evaluación, te voy a desaprobar y si no haces tal cosa, o si te has portado de tal forma, te desapruebo, ¿no? Pero esa no es pues la solución o la forma de cómo el docente debe tratar a los estudiantes, ¿no? Sino la evaluación debe constituir un medio que reestructure su forma de trabajo, de quizás hacer que los estudiantes también entre ellos se integren, establecer mecanismos de confianza y ello nos permita pues mejorar los niveles de logro de aprendizaje. Bien, maestros, por mi parte ha sido ello. Espero que de alguna forma haya orientado el trabajo en el área de ciencias sociales. Como ya lo ha mencionado el maestro Pedro, esto es el inicio, ¿no? Con la participación de ustedes seguramente vamos a ampliar los temas que se necesita dentro de nuestra práctica docente. Gracias, maestro Pedro, gracias, colegas. La maestra Rocío, muy agradecido. Vamos a darle pase a nuestro maestro Santos Salazar para que nos ayude a presentar las preguntas que hayan hecho nuestros participantes. Adelante, maestro Santos. Muy buenas tardes con todos los colegas maestros participantes en el evento. En primer lugar, quiero felicitar a la maestra Rocío Neira Ibáñez, especialista de la UGEL Chupaca, por su disertación. Bueno, hemos encontrado tres preguntas, ¿no? La primera pregunta planteada por el maestro Javier Trucios Cabezas, que nos dice, ¿no? ¿Qué acciones realiza el docente, yendo en orden, para formular los criterios de evaluación? ¿Qué acciones realiza el docente para formular los criterios de evaluación? Y ahí mismo hace la siguiente pregunta. ¿Qué acciones realiza el docente para analizar la evidencia de aprendizaje? Eso sería en primer lugar, maestra. Adelante. Ya, muy bien. A ver, vamos a partir. Si nosotros estamos bajo el enfoque por competencias, ¿qué es lo que tenemos que tener primero en cuenta? Conocer nuestra competencia y ver las capacidades que se movilizan dentro de ello. Sí o sí, debemos orientarnos pues a conocer nuestra competencia y qué capacidades se movilizan dentro de ello. En función a ello se establecen los criterios de evaluación. Por ello, no solamente atender pues ya bueno las competencias, las capacidades y a partir de estos los criterios, pero para establecer el nivel de logro de estas competencias a partir de la movilización de las capacidades, tenemos que acudir al estándar de aprendizaje del ciclo o grado que el maestro está trabajando. Eso básicamente, maestro. Maestra. ¿Se fue su audio, maestro? Maestra, a ver, ahí iba la siguiente interrogante también. ¿Qué acciones realiza el docente para analizar la evidencia de aprendizaje? Por ello, las acciones es básicamente, pues, mira, sabemos bien que cuando un docente desarrolla una actividad, a inicio tiene que compartir los criterios de evaluación de esa actividad, ¿no? ¿Qué competencia va a movilizar y en función a qué va a evaluar? El docente tiene que ser claro, tiene que especificar cuáles son estos criterios, ¿no? Porque ya hemos dicho que bajo
el enfoque por competencias, la relación tiene que ser de manera horizontal y no vertical. También atender a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es el nivel de desarrollo de estas capacidades? Y en función a ello se plantean pues los criterios de evaluación. Muy bien, maestra. Acá tenemos otra interrogante del maestro Utos Barrantes. Dice, ¿cuál es la diferencia entre técnica de evaluación e instrumento de evaluación? Para aclarar de repente, ¿no? Ya, muy bien. Mira, instrumento es el medio. Ya sea, por ejemplo, se ha estado manifestando, o sea, un instrumento está relacionado a una técnica, pero hay diferencias, ¿no? El instrumento es con qué, y la técnica cómo, a través de qué, ¿no? Por eso habíamos hablado, pues, de lo que viene a ser, a ver, vamos a ver acá en el ejemplo inicial que se les ha dado, lo que viene a ser la técnica y propiamente el técnica y tipos. A ver, el instrumento ya hemos mencionado, que es el medio, el material, o sea, ¿con qué? La herramienta. Y la técnica es cómo. Por eso hemos hablado de la observación. La observación es una técnica. Pero la observación por sí sola no te va a dar resultados. Esa técnica, a través de la observación, tú tienes que utilizar un medio. Y ese medio hace elemento material, viene a ser el instrumento. Son dos conceptos que están relacionados dentro de la evaluación. Uno responde a otro, ¿no? Y ya había mencionado. Generalmente los docentes utilizamos la técnica, pero esa observación tenemos que registrar en un instrumento. En este caso podría ser una lista de cotejo, puede ser la ficha de observación. Ello básicamente, maestro. Muy bien, maestra. Acá tenemos una tercera interrogante del maestro Félix Samaniego y que también va en relación a otras preguntas que se están formulando. ¿Qué instrumentos y técnicas de evaluación son pertinentes aplicar en esta educación a distancia? Bien, maestro, mira, es muy importante que el docente conozca las características de sus estudiantes. Dependiendo de esas características socioculturales, su desarrollo cognitivo, socioafectivo, el docente tiene que ver qué instrumento es pertinente para ese grupo, porque todos los grupos no son iguales, ¿no? El nivel de desarrollo de cada grupo de estudiantes, de cada zona es diferente. Entonces, creo que acá no se podría determinar cuál es más pertinente para este contexto, porque sabemos bien que cada lugar es una realidad distinta a otra, ¿no? Si hablamos de Muquel, Chupaca, tenemos zona urbana y zona rural, y dentro de la misma zona urbana tenemos grupos diferentes. ¿Por qué? Porque también va a depender, pues, de la gestión escolar, ¿no? Cómo está estructurado. Es más, también tiene que ver acá cómo los docentes van a establecer de manera conjunta a través de las reuniones colegiadas cuál sería el instrumento más pertinente. Es lógico que dentro de la estrategia de Aprendo en Casa nos plantea lo más sencillo, lo más básico que viene a ser la lista de cotejo, ¿no? Pero si el maestro ve que sus estudiantes tienen un mejor nivel de entendimiento
quizás de acercamiento más al docente, y el docente quiere reconocer, identificar cosas mucho más particulares, mucho más específicas, puede trabajar lo que viene a ser la rúbrica, ¿no? Sí, maestra. Muy bien, maestra. Tenemos otro interrogante o, de hecho, planteamiento, pero para poder aclarar, ¿no? Dice, ¿los criterios se formulan en base a los desempeños solamente o que hay que tener mirada también para formular los criterios de evaluación? Bien. Esta pregunta ya creo que se repite y es importante aclarar o quizás entender mejor, ¿no? Los criterios se dan a partir de nuestras competencias. Por ello es muy importante que el docente conozca cuál es la naturaleza de la competencia y qué capacidades se movilizan para lograr la competencia. A ver, estas capacidades, en función a estas capacidades se establecen pues los criterios de evaluación y de hecho dentro de estas capacidades hay desempeños, o sea ya actuaciones mucho más específicas, ¿no? Por ello, les había explicado este aspecto importante, ¿no? ¿Cómo se formulan los criterios de evaluación? Tiene que responder, pues, a todo este proceso, conocer bien las competencias, cómo cada una de estas competencias moviliza las capacidades, y estas están, pues, sujetos a los estándares. Estos estándares ven, pues, los niveles de logro de la competencia. Y esto se da de manera procesual, ¿no? O sea, es un proceso, no se da pues de manera terminal, sino se requiere un tiempo. Y ello pues a través de las actividades se van complejizando, si bien es cierto, en un inicio se plantean los desempeños más básicos, en la siguiente pues se van ampliando o se van complejizándose más. Así es, maestro. Ya, maestra, a ver, para ir terminando, dos preguntas. Acá dice, se califican evidencias o el producto final. De hecho, en una experiencia de aprendizaje integrada, se tiene un producto final. Entonces, ¿cómo se evalúa ese producto final, maestra? Bien, maestro. Mira, en secundaria es un poco más complejo, ¿no? Porque sabemos bien que van a integrar varias áreas, hay un producto final, pero en cada área, como se plantea una determinada competencia, se tiene que evaluar lo que viene a ser la evidencia, es una producción o una actuación. No es diferente, o sea, una evidencia comprende una actuación o puede ser una producción. Y en cada área, a través de las actividades, tenemos ciertas evidencias. Pero finalmente, cuando ya se habla de una experiencia integrada de manera conjunta, todos los docentes que son parte de esa experiencia tienen que evaluar, ¿no? De manera conjunta, pero independientemente de ese producto final, durante el proceso, el docente puede evaluar las evidencias que respondan, pues, a los criterios del área. Muy bien, maestra. De repente, solo para incidir, ¿no? Dentro de su exposición usted manifestaba de que el docente puede crear sus instrumentos de evaluación. Creo que para poder trabajar con la autonomía y ver si las estrategias funcionan, el docente estaría en la posibilidad de crear sus instrumentos de evaluación, maestra. Mira, por supuesto, mira, justamente nosotros estamos formados para
desenvolvernos en diferentes aspectos dentro de la educación, ¿no? Estamos pues formados para plantear nuestra planificación, ya sea anual, a mediano plazo y a corto plazo, lo que vienen a ser las sesiones. Un docente está en esa capacidad de elaborar un instrumento de evaluación, pero este instrumento pues tiene que tener un norte, y nuestro norte viene a ser pues las competencias, el estándar de aprendizaje. No podemos hacer a nuestro libre albedrío, tiene que tener una orientación maestra. Por eso, una de las características del instrumento de evaluación es flexible, o sea, no es rígido, tiene que adecuar, pero para ello el docente tiene que conocer el área, porque si no conoce el área, no conoce el enfoque, no va a tener sentido ese instrumento de evaluación, ¿no? No va a responder al propósito de aprendizaje. Y lo que nosotros queremos es lograr los propósitos de aprendizaje. Muy bien, maestra. Eso sería por mi parte. Adelante, maestro Pedro. Muy agradecido, maestro Santos Salazar, especialista de mujer Cancamayo. Vamos a dar pase a la maestra Blanca Salazar, especialista de la UGEL Concepción, para que realice la sistematización de nuestro taller. Adelante, maestra Blanquita. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Para señalar las ideas fuerza, ¿no? Sin embargo, decirles de que la exposición ha estado muy activa y hay mucho que resaltar, ¿no? Entonces, sobre los instrumentos de evaluación, se podría decir que es una herramienta pedagógica que se aplica para recoger información que deseamos. También es el medio por el cual la docente podría registrar la información necesaria para verificar los logros y las dificultades. Ahí tenemos una idea. Luego también podemos decir que los instrumentos de evaluación tienen un objetivo: medir los desempeños, explicar los niveles de logro. Las características son flexibles, son variados y van de lo simple a lo complejo. También tiene ventajas. Es una mejora progresiva del aprendizaje, ¿no? Ayuda a detectar necesidades educativas y permite autoevaluarnos. En cuanto a los tipos y técnicas, tenemos principalmente 3. Seguro que hay más, pero en la exposición se han observado 3. La ficha de observación, que nos guía, ¿no? Es un instrumento que se utiliza para verificar, ¿no?, cómo los estudiantes están aprendiendo. La rúbrica, que es una herramienta más compleja de valoración, es de manera progresiva. La lista de cotejo contiene un listado de indicadores de logro. Asimismo, nos señala qué implica la evaluación formativa. En cuanto a la evaluación formativa, tenemos analizar la competencia de manera holística, valorar la experiencia de aprendizaje, valorar en contraste con los criterios establecidos. Y asimismo, ya para terminar, podemos decir que los instrumentos de evaluación sirven para evaluar evidencias en todo su proceso. Esa es la evaluación formativa, ¿no? En todo su proceso, no solamente al final. Es la movilización o articulación de la competencia, las capacidades, los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación. Es decir, el estándar es importante porque nos guía hacia el logro precisado. Muchas gracias. Esas serían las ideas fuerza que he podido recoger de la exposición de la maestra Rocío, a quien la felicito por su exposición. Muchas gracias. Bien, muy agradecido, maestra Blanquita. Bueno, no nos queda a nosotros que agradecerle también a nuestra maestra Rocío Neira por su exposición el día de hoy,
que seguramente va a ayudar a muchos de nosotros mejorar en nuestra práctica pedagógica. Gracias y hasta pronto, colegas. Un abrazo a todos.